Hola amigos de la cuarentena del 20, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una noche más de este espacio donde me propongo hablar sobre narrativas, sobre literatura, sobre un autor que anoche estuvimos comentando. Habíamos hablado anoche sobre Kafka y yo prometí volver una segunda vez porque lamentablemente Kafka es un autor demasiado bueno, muy genial para verlo una sola vez. Así es que hoy pretendo volver a hablar sobre algunos textos cortos que anoche solo había mencionado, pero hoy quiero, además de mencionarlos, quiero compartir con ustedes parte de la introducción de esos textos. También leeré un par de microrelatos en esta transmisión y al final leeré un texto bastante corto, también podemos clasificarlo dentro del microrelato, o sea que en realidad leeré 3 microrelatos y algunos fragmentos de cuentos importantes sobre Kafka. Como decía anoche, Franz Kafka es un escritor, el novelista fundamental de la novelística europea del siglo XX. Podemos decir que es el novelista más importante de los europeos en ese tiempo. Creó toda una tradición, todo un género. De hecho, hay una literatura que se llama o se apoda kafkiana porque tiene esas cualidades que él dejó en su literatura. Voy a empezar leyendo el texto Chacales y Árabes. Me parece que es un cuento genial que ustedes tienen que leer. Yo solamente voy a leer los 3 primeros párrafos bien cortos así de este texto. Chacales y Árabes de Franz Kafka. Acampábamos en el oasis. Los viajeros dormían. Un árabe, alto y blanco, pasó adelante. Ya había alimentado a los camellos y se dirigía a acostarse. Me tiré de espaldas sobre la hierba. Quería dormir. No pude conciliar el sueño. El aullido de un chacal a lo lejos me lo impedía. Entonces me senté, y lo que había estado tan lejos de pronto estuvo cerca. El gruñido de los chacales me rodeó, ojos dorados, descoloridos, que se encendían y se apagaban, cuerpos esbeltos que se movían ágilmente y en cadencia como bajo un látigo. Un chacal se me acercó por detrás, pasó bajo mi brazo y se apretó contra mí como si buscara mi calor. Luego me encaró y dijo, sus ojos casi en los míos: soy el chacal más viejo de toda la región. Me siento feliz de poder saludarte aquí todavía. Ya casi había abandonado la esperanza porque te esperábamos desde la eternidad. Mi madre te esperaba, y su madre, y todas las madres, hasta llegar a la madre de todos los chacales. Créelo. Esto es algo de lo interesante. Déjenme agradecer a Nairobi Piantini, que está por aquí, a Sadi Félix, un abrazo para ti, y a Líneas y Emociones, que están en esta transmisión. Lo interesante de Kafka, de esta literatura kafkiana, como yo decía ahorita, esas características que tiene su literatura, es que Kafka te está narrando cosas reales y de buenas a primera sale en eso que se llama absurdo tal vez o imposible en su literatura. No es posible que si usted está de pronto en un desierto, en un bosque, y imagínese que usted está oyendo tal vez lobos, que son para nosotros más comunes que los chacales, y escuchando ese sonido que cualquiera se espantaría de escuchar el sonido de un lobo, y de buenas a primera el lobo se acerca a la manada, y el alfa, el dominante, en vez de irle encima a usted, que es lo que hacen los lobos, esos animales, los chacales en este caso,
él se acerca y se pone a hablarle a usted y le dice, mira, lo que hacíamos era que te estábamos esperando, pero todos los chacales te habían esperado desde la eternidad. O sea, que este tipo, el que está hablando, era un tipo de Mesías para los chacales. Entonces, esto es lo interesante de este texto, se lo recomiendo, léanlo. Yo solo hice la introducción, un poco tal vez diría la gente ahora de spoiler, pero no es spoiler. La idea es que ustedes lean estos textos, que conozcan a Kafka. Kafka es un autor fundamental. Y esa maestría con que está trabajada ese texto lo demuestra. Es uno de sus cuentos hermosísimos. Voy a compartir también el inicio de otro cuento de él que me parece interesante por el tema que plantea, la forma en que este autor plantea el contexto de este cuento me parece interesantísimo, sobre todo por lo que él está presentando aquí que nosotros no conocemos en esta cultura. Empiezo a leer Un artista del hambre. En los últimos decenios, el interés de los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros los tiempos. Entonces toda la ciudad se ocupaba del ayunador, aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos días del ayuno no faltaba quien se estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había además exhibiciones nocturnas cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos se sacaba la jaula al aire libre, y era entonces cuando les mostraban el ayunador a los niños. Para los adultos, aquellos solían no ser más que una broma, en la que tomaban parte medio por moda, pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo y saludaba a veces cortésmente o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían, o sacaba quizá un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, y volvía después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni nada, ni siquiera de la marcha del reloj, para él tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío delante de sí, con ojos semicerrados, y sólo de cuando en cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. A mí me parece que esto es un texto genial, sobre todo por la forma en que Kafka lo plantea, la visión de un niño que está narrando este espectáculo que vio desde pequeño, pero además por lo que él nos plantea. Las personas que estamos más ligados al contexto de lo religioso, como Marisa Valdés, que acaba de agregarse a esta video live, y no sé, aquí en Dominicana todos por la tradición, porque tenemos cultura de religión, nosotros sabemos que el ayuno es una parte fundamental tal vez dentro de las religiones, y no dentro de las religiones. El ayuno también como concepto medicinal se usa en otras culturas, pero esto de tener un ayunador, una figura, un ser que nos enseñe con sus trabajos, con su vida, cómo ayunar, la importancia del ayuno, nunca lo habíamos, por lo menos yo no me lo había imaginado en este tiempo. Y eso es interesante de este texto, que nos lleva a conocer esa figura, a saber que eso existió en la historia. Yo siempre digo que nosotros leemos no solo por leer,
leemos para conocer historia, para aprender, para hacernos culto, para viajar sin tener que salir de la casa. Ahora en cuarentena podemos viajar muchísimo a través de la lectura. Entonces, conociendo esa figura del ayunador, es una forma de ir a estos países y meterse en esas culturas que probablemente cuando usted visite esos países de Europa ya la conozca debido a un cuento. Así es que vamos a leer a Kafka y vamos a leer ese texto que se llama Un artista del hambre, que fue del que leí esa introducción. Hay otro texto que yo podía catalogar dentro de la literatura kafkiana, de los relatos cortos de Kafka, como hermano del texto anterior. Y voy a leer también la introducción de este texto. Se llama Un artista del trapecio. Como se sabe, es este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre. Y este artista había organizado su vida de manera, además, con afán profesional y con perfección, y tenía una costumbre rara y de hecho hasta tiránica. Mientras la empresa lo contrataba, él permanecía en el tope del trapecio. Todas sus necesidades, por otra parte muy pequeñas, eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían o bajaban en cestillos construidos para el caso. De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además, era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservaba la extrema perfección de su arte. Miren qué dos párrafos tan interesantes para presentarnos a un artista del trapecio. Kafka nos acaba de demostrar a un tipo extremadamente raro, un tipo que se ha cogido tan en serio el arte de trapecista que ya no se baja nunca de la cuerda, o sea, vive allá arriba y toda la comida, lo que él necesita para vivir, se lo suben allá arriba. Pero además, en el segundo párrafo, él nos dice que este artista, aunque eso le molestaba un poquito a los dueños de circo durante los otros espectáculos, ¿verdad? Porque la gente dice que siempre, como él se quedaba ahí arriba, no podía dejar de curiosear. Pero en el segundo párrafo él nos muestra que hay una razón por la que ese trapecista está ahí. Claro, él no nos dice cuál es la razón, porque la idea es que lo sigan leyendo para conocer por qué él está ahí. Pero esto es lo interesante de este texto, dos párrafos iniciales donde se nos plantea un problema y se nos presenta un personaje y se nos dice que este personaje tiene una razón para tener esa necesidad y él está ahí por eso. Entonces, esto es otro para mí de los textos fundamentales de Kafka, un artista del trapecio, igual que un artista del hambre, que fue el que comenté anteriormente. Son textos que deben leer. Un abrazo para Ramiro Guerrero, mi hermano, que está aquí. Martín también, saludo para ti, querido. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta transmisión. Hoy estoy comentando textos cortos, textos fundamentales de Kafka. Anoche también hablé de Kafka, pero hoy quise comentar estos textos. Ya he hablado de
de 3 textos que ustedes tienen que conocer de Kafka. El primero, Chacales y Árabes, un cuento increíble. Estos cuentos están todos en una página de un amigo puertorriqueño, un señor trabajador de la literatura incansable, se llama Luis López Nieve. Su página se llama Ciudad Seva. Ciudad Seva, Seva con S y V, Ciudad Seva. Ahí están todos estos textos de Kafka, además de todos los textos, los cuentos que ustedes se puedan imaginar que existan en español, cuentos, poemas, fragmentos, ensayos, casi todo está en esa página. Entonces tienen que leer Chacales y Árabes de Kafka, tienen que leer Un artista del hambre, también Un artista del trapecio, que esta noche he presentado la introducción de ellos. Y ahora voy a leer para ustedes La verdad sobre Sancho Panza, que es un microcuento, y también voy a leer Las sirenas y el silencio. Entonces leo La verdad sobre Sancho Panza. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del amanecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. Este es el texto, La verdad sobre Sancho Panza. Bueno, y no hay que decir más. Si ustedes conocen el Quijote, entonces sabrán que Kafka ha escrito y ha descrito a un Sancho completamente distinto al Sancho que conocemos. Y bueno, Kafka nos ha hecho un desastre con la realidad. Gracias también a Ryan Robles acaba de unirse a esta video live. Voy a compartir con ustedes Las sirenas y el silencio. Es otro de esos textos cortos o microrrelatos de Kafka que tiene de hecho este texto tiene una versión más larga. La versión larga se llama El silencio de las sirenas y la corta, que es esta, se llama Las sirenas y el silencio. Las sirenas poseen un arma más terrible que el canto, el silencio. Es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo así. Tal vez porque el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ese es el texto de Las sirenas y el silencio. Es importante saber que, bueno, este texto, Las sirenas y el silencio, está recordándonos la escena, el momento donde Ulises vuelve en la Ilíada, no, en la Odisea, donde Ulises vuelve y en el paso tienen que pasar por la parte del mar donde están las sirenas, y las sirenas eran las que hacían perder a todos los marineros. Y bueno, dicen que Ulises cruzó poniéndose cera, ¿verdad?, en los oídos, y que así fue como se salvó de las sirenas. Pero Kafka tiene otra versión bastante distinta. Voy a terminar hoy este comentario sobre los cuentos cortos, la literatura rápida de
Franz Kafka, voy a terminar leyendo este texto que se llama Buitres. Es un texto que me gusta mucho, sobre todo porque Kafka tenía la genialidad de meter en media página, crear historias con personajes tan buenos, tan reales, que usted se enamoraba de ellos en poco espacio. Voy a leer Buitres. Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre al buitre y se acabó. ¿Le parece? Pregunté. ¿Quiere encargarse del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irremediablemente se ahogaba. Bien, señores, hoy compartí con ustedes textos, fragmentos de textos importantes, relevantes de Franz Kafka, un escritor ya que es fundamental y que nosotros tenemos que conocer. Anoche fue la primera parte de este conversatorio por la obra y la vida de Kafka, la literatura kafkiana como le hemos llamado. Un abrazo también para Génesis Baez, que acaba de entrar, al hermano, a Daniel, que está por aquí, a Helen Baez, saludo para ti, Marisa, un abrazo, querida. Así es que les recomiendo que en este tiempo de cuarentena, donde tenemos más tiempo para leer algunas cosas, le echemos una mirada a los cuentos cortos de Kafka. Les decía ahorita que en la página Ciudad Seva con S y V, allí pueden encontrar todos sus cuentos, o no todos, pero hay una lista de unos 15 o 20 cuentos fundamentales de Kafka que son los más estudiados, los más leídos, y que fue esa lista que les comenté anoche y que voy a recordársela ahora también. Son sus cuentos más fundamentales. En Ciudad Seva los pueden encontrar, pero de verdad que uno no debería darse el lujo de ser tan ignorante. O sea, ser un ciudadano, ser un profesional, un escritor, una persona decente, no debería darse el lujo de no conocer a Kafka y a su literatura, por lo menos sus obras fundamentales como La Metamorfosis o tal vez El Proceso, dos obras que son
súper importantes en la literatura universal. Primero porque fueron dos obras que en el siglo XX revolucionaron toda la forma que tenía la novelística europea. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos conocer a Kafka, conocer esas obras fundamentales de él. Estoy, estoy ya casi concluyendo y quiero dejarles el resumen de los cuentos fundamentales de Kafka. Anoche leí Ante la Ley, que para mí es el cuento perfecto de Kafka. Si a mí me pusieran a elegir, tal vez, entre elegir un solo cuento para yo vivir con él siempre, Ante la Ley sería ese cuento. Para mí es un cuento perfecto, un cuentito corto, pero lleno de metáforas, de imágenes hermosas, de esa vida desgraciada a veces y realista que nos presentaba Kafka. Así es que de esos textos fundamentales, cuentos fundamentales de Kafka que debemos leer, el primero es Ante la Ley. No hay forma de conocer la cuentística de Kafka sin conocer Ante la Ley. Después, Buitres, que ya lo acabo de leer para ustedes, Chacales y Árabes. Esta noche leí la introducción de ese texto, El comerciante, un texto muy popular de Kafka, El escudo de la ciudad también, El híbrido, otro texto famoso, El paseo repentino, El puente, El silencio de las sirenas, ese comenté sobre él esta noche, El viejo manuscrito, La colonia penitenciaria, La condena, La metamorfosis, anoche hablé de la metamorfosis, La partida, La verdad sobre Sancho Panza, que hoy lo leí, es un microcuento, Las preocupaciones de un padre de familia también, Las sirenas y el silencio es el microcuento también que leí esta noche, Renuncia es otro texto muy popular de Kafka, Ser infeliz. ¿Qué texto? Léanse a Ser infeliz, por favor. Es un texto que hay que leerlo. Un artista del hambre, ese es un texto que hice la introducción esta noche. Un artista del trapecio, también otro texto que comentaba esta noche, pero que ustedes tienen que leer. Un golpe a la puerta del cortijo, léanselo. Un médico rural, un mensaje imperial, una confusión cotidiana, una hoja vieja, una mujercita y el último de esa lista, una pequeña fábula. Señores, tienen que leer estos textos. Kafka es un autor que hay que conocerlo. Entren a Ciudad Seba o a internet, su literatura está en internet porque, como decía anoche, ya está dentro de eso que llamamos copyright free o derecho de autor libre. Ya después de un autor pasar de 50 o 70 años, dependiendo su nacionalidad, su obra, 50 años después de su muerte o 70 años después de su muerte, dependiendo del país, después de ese tiempo, las obras pasan a tener derecho libre de autor. Así es que agradecerles a ustedes por haber estado aquí esta noche, por haber compartido con nosotros. Abrazo para las personas que vinieron, que estuvieron, que interactuaron. Recuerden que el video va a estar ahí, lo pueden compartir con sus amigos si quieren que lo conozcan. Un abrazo para ustedes. Mañana a las 9 de la noche, Dios mediante, volveré a estar con ustedes en este espacio que he denominado La Cuarentena del 20. Mañana vengo con un autor nuevo. ¿A quién traerá Rodolfo Báez mañana para recomendarnos? Pues si usted lo quiere saber, esté pendiente. A las 9 de la noche entro a este video live de Facebook, de Instagram. A las 8 también estoy en Facebook. Si se le hace más fácil compartirlo, estoy en Facebook, pero también aquí a las 9. Abrazo para ustedes. Ámbar Rodríguez se unió al final. Hasta mañana.